Hola amigos, en esta ocasión les quiero demostrar un poco de cómo funciona esto de las macros, la automatización de procesos, pero esta vez en el entorno de SolidWorks. Si alguna vez has usado Excel avanzado, seguramente estás familiarizado con el concepto de una macro. Sin embargo, es posible que no sepas que también puedes utilizar macros en otros programas, por ejemplo SolidWorks, AutoCAD y muchos otros. Resulta que las macros no son más que la forma de automatizar un proceso que puede ser repetitivo, que más o menos se rige bajo los mismos parámetros. Entonces la idea es parametrizar de acuerdo a algunas variables que pueden, digamos, valga la redundancia, variar un poco en ciertos casos, pero que en esencia siguen el mismo proceso o la misma lógica. Básicamente lo que vamos a hacer en este caso es grabar por medio del grabador de macros y vamos a hacer un sencillo procedimiento en SolidWorks para demostrar cómo funciona el principio y sobre todo cómo se utilizan estos comandos internos que usa SolidWorks que se combinan con el lenguaje de programación Visual Basic. Visual Basic es el lenguaje de programación de Microsoft por defecto. Bueno, grabar una macro es algo tan sencillo como simplemente hacer clic en un botón. En este caso, si no puedes ver el menú de opciones de macro, solamente vas a herramientas y grabar. Okay, en esta ocasión vamos a hacer rápidamente una pieza muy sencilla. Hacemos un sketch, es decir, un croquis. Vamos a hacer algo tan simple como un círculo. Voy a dar una medida cerca a 50 para poderla reconocer luego en el código. Dejamos el croquis. Luego hacemos extrusión y recuerden que todo esto está siendo grabado por el grabador de macros en forma de código. Grabamos nuevamente macros y le damos stop. Podemos darle un nombre. El nombre realmente no importa. Y luego podemos ir a buscar esta macro que justo acabamos de guardar. En esta pestaña o ventana se abre ese código que acabamos de grabar y podemos verlo. De momento podemos simplemente ejecutarlo. Veamos qué pasa cuando lo ejecutamos. Veamos cómo estamos desde cero. Luego, al ejecutar ese código que justo acabamos de guardar, se replica todo nuestro proceso hasta el final. Pero la ventaja de las macros no es simplemente sobre repetir y repetir procesos de una forma, digamos, completamente fija. Aquí nuestra gran ventaja sería la posibilidad de parametrizar este sólido que acabamos de hacer, en este caso una simple instrucción. Por ejemplo, vamos nuevamente al editor de Visual Basics para aplicaciones, el editor de macros. Y si vamos a esta macro que justo acabamos de guardar, notaremos que en este código, del cual inicialmente no entendemos nada, pues sí podremos identificar al menos las operaciones principales. Por ejemplo, en esta línea de código estamos creando un nuevo segmento de croquis con el comando que corresponde a crear un círculo. Aquí estos tres primeros parámetros simplemente son las coordenadas x, y, z del primer punto y luego las coordenadas x, y, z correspondientes al segundo punto. Y así ubicamos nuestro círculo en el espacio. En este caso en un plano. Otra operación importante aquí antes de hacer eso sería la selección del plano. En este caso, este comando podemos identificar que eligió el plano frontal, como lo hice manualmente. Bueno, aquí la magia sería realmente ser capaces de modificar cada vez esta variable. En este caso, podemos dar simplemente una única coordenada que equivale al radio de ese círculo. Según el lenguaje de programación Visual Basic, así declaramos una nueva variable. Y le estamos diciendo a nuestro código Visual Basic que la variable de radio va a existir dentro de nuestra lógica de programación y ahora simplemente se lo vamos a pedir al usuario y lo vamos a guardar en una variable. El comando input box. Hacemos que se muestre un mensaje en pantalla y el valor introducido por el usuario será guardado en esa variable de radio.
Aquí hay que decir, es muy importante tener en cuenta que SolidWorks todas sus medidas internas las trabaja en metros, al menos en el lenguaje o en el entorno de programación de Visual Basic. En este caso, si queremos, digamos, vamos a introducir, supongamos que una medida en milímetros. Entonces, para que realmente se cree ese círculo en milímetros, aquí tendremos que poner nuestro radio dividido en primero. Entienda que es en milímetros realmente. Y luego, si pasamos un poco más abajo en el código, vamos a encontrar el código correspondiente a la operación de extrusión. Aquí vemos estas son las dos medidas básicas de extrusión, pero realmente solo se utiliza la primera. La segunda es para una extrusión doble, la cual está desactivada aquí por defecto. Si no estoy mal, el segundo o el tercer parámetro. En este caso, solo nos interesa modificar este valor. Tenemos una variable para ese valor que vamos a modificar. Y luego procedemos a hacerla igual a un valor que va a introducir el usuario. Y nuevamente recordemos que ese valor debe estar multiplicado o dividido entre 1000 para que sea equivalente a milímetros. Bueno, una vez tenemos nuestro código listo, ya estamos preparados para ejecutarlo. Como hace SolidWorks, nos cercioramos que no haya nada primero y luego ahora sí vamos a ejecutar este código. Vamos a hacerlo directamente desde el editor de Visual Basic también. Aquí vemos nuestra pop-up que nos pide el radio del círculo, en este caso digamos 50 milímetros. Y ahora longitud de extrusión, digamos 100. Y vemos cómo se replica perfectamente nuestra pieza, pero esta vez con nuevos parámetros de construcción.